Diferencias del embarazo, hablamos de la preeclampsia. La preeclampsia, como ya habrán oído hablar muchos de ustedes, es una alza de la presión arterial durante el embarazo. ¿No es cierto? En realidad esa hipertensión está provocada por la placenta, está provocada por el embarazo. Cuando no hay embarazo y no hay preeclampsia cuando no hay placenta. Y es exclusiva de la especie humana, no tiene el perro, el gato, el león, el tigre, no tiene. Es propio de la especie humana. Esta presión, la característica de la preeclampsia es que va asociada a proteinuria, ¿no? Y eso la diferencia de la hipertensión gestacional, ya vamos a ver más adelante. Esta va asociada a proteinuria y puede o no estar asociada a edemas. Los edemas son bastante comunes en el embarazo, pero son fisiológicos hasta cierto punto. Cuando un edema del embarazo no es fisiológico y es patológico. Primero, cuando va más arriba de la rodilla, se puede ser en la cara, en los brazos, en el cuerpo, en el abdomen, etc. Uno, más arriba de la rodilla. Dos, no desaparece con el reposo. Y tres, hace un incremento de peso de más de 500 gramos por semana. Entonces yo tengo una embarazada que aumenta mucho de peso, está hinchada en las manos y en la cara, y no desaparece con el reposo nocturno, ya es un edema patológico. Si decimos que la preeclampsia está asociada a la hipertensión, ¿cuándo hablamos de hipertensión? Cuando la presión arterial es mayor a 140, la sistólica, y la diastólica mayor a 90, en dos tomas que serán separadas por 4 a 6 horas de intervalo. No, una sola toma no nos va a catalogar, tiene que haber un espacio de 4 a 6 horas, y lógicamente tras 10 minutos de reposo de la gestante sentada, los pies apoyados y el brazo a la altura del corazón, a la misma altura. No bajado, ni levantado, ni nada de eso. Entonces, esto es importante también que tomemos en cuenta la toma adecuada. Para hacer una toma adecuada de la presión debe haber un reposo previo, por menos de 10 minutos, paciente sentada o recostada en decúbito lateral izquierdo para evitar acusar la aorta y la vena cava. Manguito ancho, no es que está apenas les alcanza. El mango debe dar una vuelta y media al brazo y debe ser lo suficientemente ancho, ¿no? Entonces debe estar al mismo nivel corazón, brazo y manómetro. No el manómetro colgado allá para que no se lo roben o lo ponen en un cajón ahí abajo. No, a la misma altura los tres instrumentos, al menos si es manómetro de mercurio. Entonces es importante que nosotros tomemos estos parámetros para una adecuada presión. Decimos asociada a proteinuria. La proteinuria idealmente se la toma en orina de 24 horas. Se mide en orina de 24 horas. Se puede hacer un índice de proteinuria creatinina si es mayor a 0,3 miligramos por decilitro y es patológico. Y la tira reactiva es stick, que se mete dentro de la orina y pinta de un color. Si nos da 2 cruces ya es patológico, ¿no? Y en laboratorio en orina de 24 horas más de 300 miligramos. Vamos a ver que un dato importante más adelante es saber medir la presión arterial media, ¿no? Que sigue esta fórmula. La presión arterial media es igual a la presión arterial diastólica más un tercio de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, que nos da igual a 105. Medio compleja esta fórmula, yo les voy a dar más adelante otra que es más fácil de hacer. Fíjense, la preeclampsia tiene una importancia grande en el mundo, ¿no? Es la causa más frecuente de muerte obstétrica en el mundo. La gente se muere con esta patología. Se le atribuye 76.000 muertes maternas y 500.000 muertes neonatales en todo el mundo por año. O sea, es una mortalidad significativa.
y cada 7 minutos una mujer pierde la vida debido a complicaciones asociadas a la preeclampsia. O sea, ahí radica la importancia y por qué estudiamos este capítulo un poco extensamente, dándole más importancia por la gravedad que tiene. Afecta entre 3 y 10% de todos los embarazos. Causa más de 2.5 millones de nacimientos prematuros, porque hay que acabar antes del embarazo porque la presión se ha subido demasiado, o hay convulsiones, etcétera, etcétera. 16% de las muertes maternas en países con bajos a medianos ingresos, ¿no? Entonces es importante la mortalidad en los países en vías de desarrollo. Hay una complicación de la preeclampsia que se llama el síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es un estado grave, es un estado complicado de la preeclampsia y se relaciona con 6 de cada 10 muertes asociadas con la preeclampsia. O sea, el síndrome de HELLP es una preeclampsia agravada. Ya vamos a ver cuando llegue el momento en que se caracteriza. Pero es que causa una mortalidad bastante alta. El riesgo de encefalopatía vascular cerebral en este paciente es de 20 a 68%, ¿no? O sea, que hagan una hemorragia cerebral, una trombosis, sobre todo hemorragia cerebral. Y el riesgo de muerte fetal es 5.2 por cada 1000 embarazos, pues es un riesgo relativo de 1.45, que es muy significativo. Los datos no me los invento, los tomo aquí ustedes. La Sociedad Norteamericana de Estadística es la fuente de los datos. Bien, si nosotros vamos a clasificar la preeclampsia, la vamos a clasificar en estos estadios. Hipertensión arterial sistémica crónica requiere decir que la paciente ya tenía presión alta antes de embarazarse. Es una hipertensión arterial crónica. La hipertensión gestacional. ¿Qué es la hipertensión gestacional? Es hipertensión sin proteína. Hipertensión sin proteína. A eso llamamos hipertensión gestacional. Lógicamente aparece después de las 20 semanas de gestación. Y esta otra, la hipertensión arterial crónica, está antes del embarazo. Ya se la conocía, ella sabía que era hipertensa. La preeclampsia, característica, hipertensión más proteína. ¿Ya? ¿Estamos? Y la hipertensión crónica más preeclampsia agregada. Esta clasificación es universal de los estados hipertensivos del embarazo. O sea, como ven, puede ser que la paciente ya era hipertensa o desarrolla una presión arterial sin proteinuria o hace una verdadera preeclampsia, hipertensión más proteinuria, o era ya hipertensa y se le sobreagrega una preeclampsia. Entonces, esta clasificación es la que siempre usamos. También una clasificación por tiempo de aparición. ¿En qué tiempo del embarazo aparece la preeclampsia? Pretérmino, decimos de inicio de menos de 37 semanas de gestación. De inicio temprano, cuando aparece antes de las 34 semanas de gestación. Y de inicio tardío, cuando aparece después de las 34 semanas de gestación. ¿No? Entonces, pretérmino, cuando aparece en el término y cuando aparece en el posparto. También la preeclampsia puede aparecer en el posparto, ¿no? Entonces, no es exclusiva de cuando la mujer está gestando. En el posparto también puede persistir el efecto de la placenta y aparecer en el posparto. Una preeclampsia leve, o sea, una hipertensión que no sea con presión arterial muy alta, se convierte en preeclampsia grave o severa si tiene alguno de estos parámetros. Si hay lesión del órgano blanco o del órgano diana. Fíjense, una preeclampsia leve se convierte automáticamente en preeclampsia grave cuando hay proteinuria de 2 gramos o más en orina de 24 horas.
si la diuresis disminuye a menos de 500 mililitros en 24 horas. Si la creatinina sérica es mayor a 1.2 miligramos por decilitro. En una embarazada normalmente la creatinina tiene que estar por debajo de 1 miligramo por decilitro. Si hay trastornos cerebrales severos, persistentes o alteraciones visuales, ¿cuáles son los trastornos cerebrales? Puede haber cefalea, puede haber tinnitus, o sea, zumbido de oídos, puede haber fosfenos, ver como lucecitas o moscas volando, ¿no? Puede haber escotomas, o sea, como una especie de cortina a los lados de la visión, una sombra negra. Eso es una señal de que hay daño a nivel cerebral. Esa es una lesión de órgano diana, lesión del cerebro. Y la preeclampsia de leve, automáticamente así la presión sea todavía dentro de parámetros para considerar leve, pero pasa a preeclampsia grave o severa al encontrar cualquiera de estos trastornos. Síntomas de edema agudo de pulmón, dolor epigástrico en cuadrante superior del abdomen. Fíjense, este signo es importantísimo, el signo de Chaussette se llama. Dolor en la boca del estómago, acá en el epigastrio o en el hipocondrio derecho. A veces se confunde y dice una gastritis, esta cosa, que esto y lo otro, pero en esta enfermedad, en la preeclampsia, el hígado empieza a sangrar y va distendiendo la cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula del hígado? ¿Ah? ¿Qué? Fuerte hablando de Gleason, la cápsula de Gleason. Se va estirando y produce dolor hasta que llega un momento en que estalla el hígado y ahí se muere la mujer. Entonces, todo dolor epigástrico, una mujer gestante con hipertensión, epigástrico o en fosa o en flanco derecho del abdomen, debe hacer pensar en que está habiendo una hemorragia hepática. Se revisa, hay que ver y hay que prever, si es que eso está ocurriendo, de finalizar el embarazo inmediatamente. Las enzimas hepáticas elevadas, la transaminasa glutamilúrica, la glutamilsalicética, elevadas al borde de lo normal, ya nos va a alterar. Y sobre todo la deshidrogenasa láctea. Trombocitopenia, baja de plaquetas, menos de 100.000 ya es un cuadro grave. Alteraciones en las pruebas de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo total de protrombina activado, fuera de rangos normales, ya nos va a alterar. Cianosis, doble de arterias uterinas patológico y restricción de crecimiento que no crece adecuadamente. Entonces, ven ustedes que una preeclampsia leve, con presión de 140-90, así sean, esas presiones se mantengan, pero si aparece algún parámetro de estos, automáticamente ya hablamos de una preeclampsia grave o severa. Cuando hablamos de preeclampsia, sabemos que es una enfermedad multisistémica, multifactorial, es progresiva, no hay forma de detenerla, es impredecible. Puede estar muy bien ahorita y mañana se pone mal la paciente y tiene una mortalidad bastante elevada. Según su forma de presentación de la preeclampsia, vamos a decir, en relación a su gravedad, o es leve o es grave o severa. ¿No? Si quieren, leve y severa, nada más. Es clásica o atípica, tiene formas no tradicionales. Y en lo referente al tiempo del embarazo, en tempranas se presenta antes de las 34 semanas y tardías si lo hace después de las 34 semanas. Es concepto de identidad claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por qué mujeres tienen más tendencia a hacer una preeclampsia? ¿No? Primero, las nulíparas. Las nulíparas tienen más riesgo de hacer una preeclampsia. Las edades extremas, o muy jóvenes, o pacientes muy añosas.
La gestación múltiple, mellizos, trillizos, cuatrillizos, pentallizos, ¿no? Entonces hay que ver, la gestación múltiple predispone a la preeclampsia. La trombofilia previa. La trombofilia de una paciente que haya tenido antecedentes de trombosis venosa, femoral o en algún lado, tiene mayor tendencia. El embarazo por inseminación. Las mujeres que tienen inseminación o que tienen fertilización in vitro tienden a ser mayor preeclampsia que las que tienen embarazos en forma natural. Ahí hay un sistema inmunológico que juega un rol importante, ¿no? Y que predispone a la preeclampsia. El deficiencia de cuidado antenatal, ¿no? Pacientes que hacen un control prenatal a la que mal hecho. Entra a la sala, le toman su presión, retocarle, ya vaya a ser que tal. No se hacen exámenes de laboratorio, no se hacen ecografías, no se hacen Doppler, no se hace nada, y lógicamente tiene más riesgo. La mola, ¿qué es la mola? Puede ser una causa de hemorragias en la segunda mitad del embarazo. ¿Qué es? Es una neoplasia del sincitio trofoblasto. Es una degeneración de las vellosidades coriales de la placenta. No es el sincitio trofoblasto, son las vellosidades coriales. Entonces, ¿qué pasa con las vellosidades coriales? Normalmente son como raíces. Aquí se edematizan y forman como racimos de uva, ¿no? Se forman como racimos de uva y esas pueden producir gran cantidad de gonadotrofina coriónica que estimula los ovarios y forman los quistes ecaluténicos de los ovarios. Pueden ser enormes. Entonces la mola sí puede degenerar. Cuando se evacúa y no se ha eliminado totalmente, puede degenerar en un cáncer que se llama un coriocarcinoma, ¿no? El hidrops fetal. ¿Qué es el hidrops fetal? Son fetos edematizados, fetos hinchados. ¿Por qué? Por causas genéticas de varias enfermedades que no vamos a ver ahora. Hipertensión arterial que haya tenido la paciente es un factor de riesgo, la diabetes mellitus, la diabetes gestacional. Ya vamos a ver que la diabetes mellitus es la paciente que tenía diabetes antes del embarazo. En cambio, la diabetes gestacional es aquella que aparece durante el embarazo, después de la 20 semanas. La obesidad es otro factor de riesgo. La insulinoresistencia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos que una paciente es insulinoresistente? ¿Ah? El índice de OMA. ¿Cómo se toma el índice de OMA? No me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Vamos a ver en diabetes. El aumento de la homocisteína también nos trae las dislipidemias, sobre todo el aumento de triglicéridos. El aumento de la homocisteína en la historia familiar de hipertensión, de diabetes o encefalopatía vascular precoz y la nefropatía previa que nos va a dar. Pero fíjense, aquí hay un cuadro chiquitito y es otro factor de riesgo vinculado al compañero. O sea, la primipaternidad, cuando es, fíjense, cuando una mujer tiene relaciones sexuales, va creando o ciertos anticuerpos contra el semen de su pareja o lo va aceptando. Cuando va creando ciertos anticuerpos al semen, ¿no? Entonces también va a ser un factor que predisponga a la preeclampsia. En cambio, cuando hay una relaciones que sí se adecuan y que no crean anticuerpos, no va a pasar nada. ¿Por qué en la fertilización in vitro o en la inseminación artificial hay más tendencia a la preeclampsia? Porque no existe ese contacto con el semen de la pareja. Directamente se le pone el embrión o el semen
y no reconoce a esa mujer y hace una especie de ataque. Pareja que fue progenitora en un embarazo con preeclampsia en otra mujer, tiene cierta predisposición a hacer anticuerpos que también va a producir preeclampsia en su nueva pareja. Entonces, tiene mucho que ver la exposición al semen y la adaptación de los antígenos del semen a la formación de anticuerpos por la mujer, ¿no? Entonces, es un factor importante. Por eso, fertilización in vitro, inseminación artificial, etcétera, tienen más predisposición a la preeclampsia. ¿Y por qué ocurre la preeclampsia? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, este cuadro es bien sintético. Cuando llega el huevo fecundado al útero, llega el huevo fecundado y tiene que pegarse a la pared del útero. Generalmente en el tercio superior, en la pared anterior o posterior, es donde más frecuentemente se pega. Una vez que se pega, tiene que ir en busca de nutrientes. ¿Y esos nutrientes de dónde va a sacar? Va a sacar de las arterias espirales. Y las arterias espirales tienen dos porciones, ¿no? Una porción que está situada en la decidua, o sea, en el endometrio, y otra que está situada en el miometrio. Entonces, una vez que el huevo se ha sentado, las vellosidades coriales empiezan a invadir el endometrio, la decidua basal, en busca de vasos sanguíneos para nutrirse. Empieza a invadir, ¿no?, las vellosidades trofoblásticas y encuentran las arterias espirales. En una primera instancia, en una primera oleada entre 10 a 14 semanas, completan la oleada de todo lo que es el endometrio, todo lo que es la decidua basal. Entonces completan hasta las 10 a 14 semanas esa invasión y encuentran ya acá las arterias espirales. Entonces empiezan a ¿qué? ¿Qué hacen con las arterias espirales? Empiezan a comer la parte muscular de la arteria. Se la comen la capa muscular. Al no tener músculo la arteria, ¿qué hace? Se ensancha y forma lagos, donde flotan las vellosidades y hacen el intercambio de oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono, etc. Esa primera oleada acaba alrededor de las 14 semanas. Entonces, la primera oleada, ¿no? La segunda oleada se produce entre 14 a 20 semanas y invade las arterias espirales que están en el miometrio. La primera oleada era al endometrio, la segunda al miometrio. Y también se comen la capa muscular de las arterias y forman lagos más extensos. ¿Qué pasa en la preeclampsia? No ocurre la segunda oleada. Falla la segunda oleada por factores inmunológicos, por factores genéticos, etc. No ocurre la segunda oleada. O sea, ¿la placenta estará bien irrigada? No. Va a ir creciendo el feto con un déficit de irrigación, ¿no? Y eso va a traer isquemia a la placenta y la liberación de sustancias vasoactivas que se van a distribuir por todo el cuerpo y van a producir vasoconstricción y, lógicamente, hipertensión. Entonces, en resumen, llegado el trofoblasto a la cavidad uterina, para sobrevivir tiene que pegarse al endometrio y invadir el endometrio en busca de las arterias espirales. A eso se llama primera oleada y dura hasta las 14 semanas. Invade la capa muscular de las arterias espirales. La segunda oleada va de las 14 a las 20 semanas y tiene que invadir las arterias espirales que están en el miometrio. ¿Qué falla en la preeclampsia? La segunda invasión, ¿no? Entonces aquí ven, normalmente la primera invasión es la decidua o el endometrio y la segunda invasión es al miometrio. Esto ocurre en un embarazo normal. ¿Qué ocurre? En la preeclampsia ocurre la primera oleada, la primera invasión solo a la decidua, pero no ocurre la segunda invasión a las arterias espirales del miometrio.
Como consecuencia de esto, ¿qué ocurre? Como consecuencia de esto ocurre una isquemia placentaria. Hay una isquemia placentaria. Y a partir de esta isquemia placentaria empieza a surgir una serie de trastornos ligados a ciertas proteínas, ¿no? Aparece primero un factor antiangiogénico. ¿Qué es antiangiogénico? Que evita la formación de vasos. O sea, la placenta de una mujer preeclámptica tiene pocos vasos y es más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecen estas endoglinas, que es la SFTL1, ¿no? Y lógicamente esta va a antagonizar el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento vascular, y lógicamente va a hacer placentas más chicas y placentas que tienen poca vascularización. Entonces, al disminuir estos factores antiandrogénicos por la aparición de esta enzima, no va a haber este factor de crecimiento placentario, ni tampoco el factor de crecimiento vascular. No van a aparecer. ¿Y qué va a pasar? Las prostaglandinas y el óxido nítrico van a disminuir también, que son importantes para producir vasodilatación, y en cambio se va a aumentar un factor que es vasoconstrictor, que se llama el tromboxano. Y hay una mayor sensibilidad a la angiotensina 2. Llegó el feto, se desarrollan en la preeclampsia factores que se llaman antiangiogénicos. Uno de esos, se inhibe el factor de crecimiento vascular, se inhibe el factor de crecimiento placentario, ¿no? Se inhiben las prostaglandinas y se inhibe el óxido nítrico. Todos esos vasodilatadores y formadores de vasos. Entonces, al ver eso, entramos en una isquemia. Y esa isquemia va a hacer que a partir de esta placenta, se liberen al torrente circulatorio varios productos, entre ellos el tromboxano, que van a producir, las prostaglandinas, que van a producir un vasoespasmo. Un vasoespasmo. ¿De qué arterias? En principio de las arterias de la microcirculación, a nivel de riñones, a nivel de hígado, a nivel de corazón, a nivel de pulmones, etcétera, etcétera. Entonces se produce una vasoconstricción. Vean ustedes. A nivel de los vasos, esa vasoconstricción que va a producir hipertensión arterial. ¿Y por qué va a producir edemas? Porque se daña el endotelio, que es la capa interna de los vasos, y hace que se fugue el líquido hacia el espacio extravascular, creando edemas. A nivel de los riñones, hay proteinuria, y es lo que caracteriza a la preeclampsia. Hay proteinuria. Cuanto más grave, peor. Al haber proteinuria y al estar dañado el endotelio, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de presión ejercen las proteínas en los líquidos de los vasos? Oncótica. Oncótica, ¿no es cierto? Si disminuyen las proteínas porque se están orinando, ¿cómo estará la presión oncótica? Disminuida. Y si hay daño del endotelio, hay más tendencia a que los líquidos fuguen hacia el espacio extravascular y formen edemas. En los riñones, la proteinuria, ¿no?, va a producir un fenómeno a nivel de los glomérulos que se llama glomeruloendoteliosis. Glomeruloendoteliosis. Es reversible después, pero durante el embarazo hace que haya gran fuga de proteínas. A nivel de factores, a nivel de la sangre, vamos a ver que hay trombocitopenia, hay hemólisis y por lo tanto la coagulación se puede activar. Y por eso es que en este síndrome, al activarse la coagulación, ¿qué está consumiendo? Cuando se forma un coágulo en la microcirculación, ¿qué consume? Consume plaquetas y hay destrucción de glóbulos rojos.
por eso hay trombocitopenia, y hemólisis debido a la coagulación de los vasos en la microcirculación. Si digamos en hígado, se empieza a coagular en la microcirculación, un vaso, 2 vasos, 3 vasos, 30 vasos, 40 vasos, 50 vasos, ¿cómo funcionará ese hígado? Empieza a funcionar mal. Y vemos que en el hígado va a haber necrosis, va a haber citólisis. ¿Y cómo se traduce eso? En elevación de las transaminasas, incluyendo la glutámico oxalacética, glutámico pirúvica y la deshidrogenasa láctica. Entonces, esa vasoconstricción a nivel de riñón, a nivel de hígado, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de pulmones, etc., va a determinar qué órganos vayan funcionando mal y, lógicamente, a mayor daño de esos órganos, mayor gravedad de la preeclampsia. ¿Estamos o no estamos? ¿Cómo es? O sea, ustedes tienen que imaginarse, ¿no? Los cuadros están ahí, porque no puedo quedarme 2 horas explicando cada cosa, ya les he explicado por qué. Bueno, entonces, placentación anormal, no se produce la segunda oleada y tenemos este cuadro. Aquí, en un embarazo normal, la segunda oleada que hay ha dilatado las arterias espirales que están en el miometrio. En cambio, en la preeclampsia no se produce esa dilatación. Por lo tanto, va a haber una isquemia a nivel de la placenta, ¿no? Y al haber esa isquemia se liberan ciertos factores. Se disminuye el factor de crecimiento placentario, disminuye el factor de crecimiento vascular por los factores antiangiogénicos y aumentan los factores antiangiogénicos, son la SGLT1, las endocrinas, que son factores antiangiogénicos. Estos suben y hacen que la placenta sea más pequeña y menos vascularizada. Entonces, eso nos va a llevar a una isquemia, a una hipoxia de la placenta. En realidad, toda esa hipoxia de la placenta nos va a producir una disfunción endotelial. La preeclampsia es una enfermedad del endotelio. O sea, al último acaba atacando al endotelio. ¿Y qué pasa con el endotelio? El endotelio es como la pintura de esta pared. Está recubriendo los vasos. Al dañarse el endotelio, activa a la musculatura de los vasos a que disminuya el óxido nítrico y se produzca una vasoconstricción. Y al producirse una vasoconstricción hay una hipertensión. Entonces, hay un desequilibrio de la biodisponibilidad de sustancias activas de origen endotelial que predispone a la inflamación, a la vasoconstricción, incremento de la permeabilidad vascular y que puede facilitar el desarrollo de arteriosclerosis, agregación plaquetaria y trombosis, lo que hemos hablado hasta hace rato. Y aparte de que el daño endotelial permite la fuga de líquido hacia el espacio extravascular. Resumen. Debido a factores genéticos, factores ambientales, factores inmunológicos, se embarazó la mujer, la placentación es anormal y aparecen los antiangiogénicos, especialmente el SGLT1, que es una endocrina, que inhibe el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento vascular. Y eso produce isquemia de la placenta. La isquemia de la placenta produce una disfunción vascular sistémica por liberación sobre todo de sustancias vasoactivas. En la preeclampsia hemos dicho que hay proteinuria, hipertensión más proteinuria. ¿Por qué la proteinuria? Porque se está dañando el riñón y se está eliminando las proteínas y a la vez se está perdiendo líquido por una enfermedad del endotelio vascular, ¿no? Entonces aquí ya hemos visto esto hasta el cansancio, este cuadro, y vamos a ver qué ocurre este fenómeno.
¿no es cierto? En el embarazo normal hay una disminución de la vasoconstricción, más hay una disminución de la agregación placentaria, hay un mejor riego sanguíneo útero-placentario. Y por su lado, eso produce la prostaciclina, y el tromboxano aumenta la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y un riesgo sanguíneo útero-placentario disminuido. Pero como están en equilibrio, no está a favor del uno ni a favor del otro, se mantiene en equilibrio. En cambio, en la preeclampsia, estos factores producen más vasoconstricción, más agregación plaquetaria y un riego sanguíneo útero-placentario disminuido gracias a la acción del tromboxano, ¿no? Entonces, acá la prostaglandina es vasodilatadora, en cambio aquí el tromboxano es vasoconstrictor. ¿Cómo podemos hacer una predicción de la preeclampsia? ¿Cómo saber si una mujer va a hacer preeclampsia o no va a hacer? ¿La fisiopatología se entiende o no se entiende? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje, saber qué mujer va a hacer y qué mujer no va a hacer? Primero, la historia clínica materna. Si una madre ha tenido hipertensión o tiene hipertensión o ha tenido problemas en su embarazo, si nosotros hacemos un interrogatorio y encontramos factores de riesgo, ya es un punto en contra. Medición de la presión arterial media, ¿no? Ya vamos a ver cómo les había dicho con esta fórmula, la presión arterial media es mucho más fácil, ¿no? Entonces se hace la presión arterial media, la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. Digamos es 120 la presión sistólica, más 80, que es la diastólica por 2, son 160. 120 más 160 sobre 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya vamos a ver que la normal está entre 70 y 105 milímetros de mercurio, la presión arterial media. Entonces, un factor de predicción es la presión arterial media. Si la encontramos elevada, ya es un factor en contra. Estos son parámetros bioquímicos. Pedimos en sangre el factor de crecimiento placentario y medimos el factor de crecimiento placentario. Si este factor de crecimiento placentario está por encima del percentil 90, hay más predisposición a una preeclampsia. El factor de crecimiento placentario. Y la medición del índice de pulsatividad de las arterias uterinas. Esto lo hacemos con Doppler. Medimos la presión que tienen las arterias uterinas. Normalmente una mujer que no está embarazada, la presión de las uterinas es alta, altísima. Pero cuando una mujer se embaraza, la presión de las uterinas tiene que bajar. ¿Por qué? Porque al invadir el trofoblasto las arterias espirales y deshacer su capa muscular, se ensanchan las arterias espirales y por lo tanto la presión debería estar baja. Cuando este índice de pulsatividad de las arterias uterinas permanece alto, mayor al percentil 90, significa que no ha ocurrido la segunda invasión trofoblástica. O hay algún factor que impide la segunda invasión trofoblástica. Entonces ya vamos a ver cómo se previene todo esto. Desde ya, la historia clínica materna se entiende, la medición de la presión arterial media se entiende, la medición del factor de crecimiento placentario se entiende y la medición del índice de pulsatividad de las arterias uterinas. Cuando este índice de pulsatividad de las arterias uterinas es elevado, mayor al percentil 90, hay alto riesgo de preeclampsia. ¿Y cómo podemos combatir eso para que no haya la preeclampsia? Usamos el ácido acetil salicílico, la aspirineta, 150 miligramos cada 24 horas, a partir de las 11 a 14 semanas de gestación hasta las 36 semanas. Entonces, fíjense, nosotros vamos a ver que estos parámetros, si bien son clínicos, los vamos a ir desglosando. En cuanto
al riesgo por la historia clínica de la paciente. El riesgo es alto si ha habido historia de preeclampsia, si es una gestación múltiple, si es una hipertensa crónica, si tiene diabetes tipo 1 o 2, si tiene enfermedad renal o tiene enfermedad autoinmune. Si uno más de estos factores es ya un factor de alto riesgo. Un riesgo moderado en nurípara con un índice de masa corporal mayor a 30, historia familiar de preeclampsia, raza negra o latina, bajo estrato socioeconómico, edad mayor a 35 años y periodo intergenésico mayor a 10 años. Ese es un factor de riesgo moderado. Y un factor de riesgo bajo, parto previo sin complicaciones. O sea, no, este factor no es significativo. Entonces, en el interrogatorio yo veré pues si la paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, veré si tiene enfermedad renal, depende de sus exámenes, veré si ya tiene gestación múltiple, etc. Y iré catalogando a la paciente mediante simplemente el tamizaje del interrogatorio y de algunos exámenes. Entonces, cuando nosotros tenemos antecedentes médicos obstétricos, más el índice de pulsatividad de las arterias uterinas por encima del percentil 90, más una presión arterial media elevada, ¿no? Más una disminución del factor de crecimiento placentario, esto ya nos da un riesgo elevado. Entonces aquí, todos estos parámetros lo vamos a hacer en una etapa específica del embarazo, entre 11 y 14 semanas, o si quieren 13 semanas y 6 días. No se puede hacer en otro periodo. ¿Por qué? Porque la primera invasión trofoblástica termina a nivel de la 14 semanas. Entonces, entre la 11 y la 13.6 debo hacer los antecedentes, el índice de pulsatividad de las arterias uterinas mediante Doppler, la presión arterial media y el factor de crecimiento placentario. Bajo riesgo, entonces me voy a control prenatal de rutina, pero si hay un alto riesgo por alteración de estos, empiezo con aspirineta, 150 miligramos, y uso cada noche, no le doy a tomar en la mañana, uso en la noche, por el ciclo nicameral que tiene, no uso en la noche. Entonces, de 14.6 semanas hasta las 36 semanas. Si empiezo a las 20, 21 semanas, ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Ya se completó la segunda oleada, o no se completó. ¿Qué estoy buscando con la aspirineta? Eliminar algunos factores de riesgo a fin de que se pueda producir la segunda oleada. La aspirineta, ¿a qué me está ayudando? A completar la segunda oleada. Por eso utilizo a partir de las 14 semanas hasta las 36 semanas. ¿Dónde termina la segunda oleada? Termina 20, 21 semanas más o menos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Ver si hay factores e inmediatamente lo único aceptado y que se conoce es usar la aspirina. ¿Estamos? Ya. Ese es entonces el tamizaje que hacemos con tensión arterial media y demás cosas. Fíjense, habíamos hecho tensión arterial media, el índice de pulsatividad, etc. ¿Cómo medimos? Vean ustedes, se hace el Doppler. Esta es la sistólica de las arterias uterinas y esta es la diastólica. Normalmente la sistólica debería bajar en una cascada suave, como una bajadita así. Pero ¿qué ocurre en la preeclampsia? Ocurre una bajada brusca de la presión arterial sistólica y recién sube a un nivel de la diastólica. A esta bajada brusca, a esta hendidura, se llama notch. No sé si pueden poner puntero para que podamos ver todo. Ah, no está con puntero, hijita, disculpa. Yo pensé que estaba con puntero. Ya, aquí fíjense, ha subido la presión arterial sistólica
baja bruscamente y recién va a la diastólica. A esta bajada brusca llamamos noche o hendidura protodiastólica, pre a la diástole. Fíjense, sístole, bajó hasta abajo hacia el noche, por eso se llama protodiastólico, antes de la diastólica, y es la diastólica. Entonces, cuando este índice de pulsatilidad de la arteria uterina es mayor al percentil 90, percentiles son múltiplos de la media, divisiones que se hace de cierta frecuencia de eventos. Cuando está mayor al percentil 90, hay un riesgo de preeclampsia. Este es un marcador ecográfico que se lo usa ya habitualmente, ¿no? El índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Y también nos valimos de marcadores bioquímicos. El factor de crecimiento placentario, la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG libre son tres factores bioquímicos de pronóstico de preeclampsia. Si el factor de crecimiento placentario está bajo, si la proteína plasmática asociada al embarazo está baja y si la fracción de beta-HCG libre están bajos, el riesgo de preeclampsia es alto. Esto lo pedimos con el laboratorio y se asocia al índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Entonces, aquí ven ustedes las tomas de la arteria uterina y ven los notch, ¿no? Ahí ven los notch. Entonces, acá es importante que la tasa de detección para una preeclampsia temprana del 48% con un factor pronóstico del 8% y una preeclampsia tardía del 26% con un factor pronóstico del 7%. O sea, no es también al 100% que todas van a ser. Vean la una y la probabilidad de hacer una preeclampsia temprana antes de 84 semanas, el 48%, y una tardía del 26%. Entonces, el índice de pulsatilidad de las uterinas anormal en el primer trimestre se define como mayor que el percentil 90. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Está claro eso o no está? Bueno, si se callan, quiere decir que está. Entonces, el índice de pulsatilidad lo hacemos con ecógrafo, con Doppler, entre las 11 y 13.6 semanas de embarazo, donde termina la primera oleada procográfica. ¿Estamos? Ya. Ahora pasamos a otro factor. A ver, vamos a ir aquí. Hemos visto desde aquí el tamizaje de factores de riesgo. Después hemos pasado a asociar antecedentes médicos, índice de pulsatilidad de arterias uterinas, que es aquí hemos visto la presión arterial media y factores de crecimiento placentario. ¿No es cierto? Estos son factores de crecimiento placentario que vamos a ver. El factor de crecimiento placentario, la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG. ¿Estamos? Ya. Hemos visto esta por encima del percentil 90. Ahora vamos a ver alguna cuestión acá. El factor de crecimiento placentario es una proteína, está sintetizada por el citotrofoblasto y niveles reducidos de factor de crecimiento placentario preceden a la clínica de la preeclampsia. O sea, cuando es muy bajo este factor, la mujer va a hacer preeclampsia. ¿Qué voy a hacer? Le empiezo a dar aspirina, aspirineta, porque si le doy mucha aspirina, ¿por qué no le doy una aspirina? ¿Y por qué le doy aspirineta? Si le doy 150 miligramos de aspirina, inhibo al tromboxano, pero no inhibo a la prostaglandina. En cambio, si le doy mucha aspirineta, inhibo a los dos, al tromboxano y a la prostaglandina. Entonces, en este caso, la prostaglandina
me conviene porque es vasodilatador. No puedo inhibir los dos. Por eso le doy solamente 150 miligramos de aspirineto. Y le doy en la noche. Entonces acá, este factor de crecimiento placentario tiene una tasa de detección de la preeclampsia temprana del 60% y de la tardía del 34%. El otro marcador bioquímico es el PAPA, PAPPA, proteína plasmática asociada a la placenta tipo A. También es una proteína, una glucoproteína, ¿no? Es una proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, una metaloproteína secretada por el sincitio trofoblásmico. Tasa de detección de preeclampsia temprana del 48% y de la tardía 85%. Si esta proteína, la PAPP, está menor al percentil 5, que esté en 8 a 23 de mujeres con preeclampsia, por lo tanto, como marcador único no es una prueba precisa, es vaga. Por eso la asociamos al factor de crecimiento placentario, a este factor de crecimiento placentario, y la asociamos a la beta-HCG libre. Bueno, aquí nos vamos a perder si es que entramos esta tarde. Bien, los marcadores bioquímicos, factor de crecimiento vascular y factor de crecimiento placentario, están involucrados en la regulación del desarrollo vascular placentario y función del endotelio vascular. La SFLT1 bloquea las funciones del factor de crecimiento vascular y del factor de crecimiento placentario, ya que se une a estas proteínas proangiogénicas, evitando la interacción con sus receptores, actuando como inhibidor de la angiogénesis. ¿Está claro eso? Se considera que niveles de factor de crecimiento vascular, factor de crecimiento placentario y elevados de la SFLT1 y endocrinas pueden ser los responsables de una invasión trofoblástica inadecuada e hipoxia fetal y placentaria. El PP13 es un factor ligado a la placenta. Está involucrada en la implantación y remodelación vascular materna placentaria. Este marcador nosotros no lo usamos, pues no tenemos, pero estos sí lo usamos todos. La prevención. ¿Cómo hacemos la prevención de la preeclampsia? Se ha probado de todo, ¿no? Y lo único que queda es la aspirina. Se han probado las estatinas, la heparina de bajo peso molecular, se ha probado la metformina, el calcio, la vitamina D, el esomeprazol, etcétera, etcétera. Se ha probado de todo, tratando de evitar la preeclampsia, ¿no? Entonces, vean ustedes que es un arsenal que se ha visto que la única realmente efectiva es la aspirina. Entonces, cuando hablamos nosotros de preeclampsia, y sabemos que es una enfermedad del endotelio, tenemos toda esta situación de hipertensión, proteinuria, ¿no es cierto? Hay hipertensión, hay proteinuria, hay hemólisis, hay plaquetopenia, hay alteraciones hepáticas, y el desenlace de la preeclampsia es una eclampsia. Se llama preeclampsia, antes de la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? ¿Cuándo se dice eclampsia? Cuando hay convulsión. Cuando la hipertensión se asocia a convulsiones, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros tomemos en cuenta. Esto hemos visto que también la alteración de la placenta, el que la placenta sea más pequeña, menos vascularizada, lógicamente no solo va a afectar a la madre, sino también va a afectar al feto. Y el feto va a recibir menos irrigación y por lo tanto va a entrar en un estado de restricción de crecimiento intrauterino. O sea, el feto va a ser más pequeño, va a entrar en un estado de hipoxia crónica y lógicamente que la placenta al tener menos vasos y al ir trombosarse esos pocos vasos que tiene, de la decidua, se van a ir trombosando por este mismo fenómeno. ¿Qué puede ocurrir si la placenta es todo este techo y está sujetado por palos
y se van trombosando, yo retiro, ¿qué pasa con la placenta? Y se desprende y se suelta, ¿no? Entonces ese es el otro problema. No se desprende por la hipertensión, se desprende por la trombosis de los vasos que están llegando a de las velocidades corrientes. Todo esto es en la madre, pero todo esto ocurre en el feto. Insuficiencia placentaria, restricción de crecimiento intrauterino, hipoxia fetal, desprendimiento de placenta normalizada. Entonces el feto va a ser un feto de bajo peso, chico, ¿no? Y es un problema en su desarrollo, porque estos fetos pierden ciertas características por el estado de restricción que han quedado. Entonces acá ven ustedes que vamos a tener, si es la restricción de crecimiento va a estar asociada también a en qué época aparece la preeclampsia. Si es precoz antes de las 34 semanas, 83% de los fetos van a ser restricción de crecimiento. Ahora, esta aparición precoz está asociada en 78% a restricción de crecimiento, Doppler umbilical anormal, 78% en la de aparición precoz, Doppler de arterias uterinas en el 95% y alteraciones morfométricas placentarias 3 veces más frecuentes que en una aparición tardía. O sea, cuanto más precoz es la placenta, más alteraciones hay tanto a nivel de placenta, a nivel de la irrigación, de su estructura, de su crecimiento y de afectación al feto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de preeclampsia? Indudablemente que el diagnóstico no es muy difícil, ¿no es cierto? Aparición de hipertensión y proteinuria en una gestante a partir de las 20 semanas de gestación. ¿Por qué a partir de las 20 semanas se le ha ocurrido, se ha imaginado, se ha soñado el autor? ¿Qué ha pasado? La segunda oleada terminó a las 20 semanas. Si no se realizó, pues ya va a aparecer la preeclampsia. Entonces, eso es importante. La hipertensión, para hablar de preeclampsia, es mayor a 140, la sistólica, mayor a 90, la diastólica, en 2 tomas habían sido separadas por 6 horas, tras 10 minutos de reposo, etc. La gestante sentada, al mismo nivel, los pies apoyados y el brazo y el corazón a la misma. La proteinuria, más de 300 miligramos en orina de 24 horas, o la relación proteínas-creatinina mayor a 30 miligramos por milimol, o 0.205 miligramos por miligramos de proteína creatinina en una muestra de orina en ausencia de infección urinaria. Cinta reactiva, una cruz o más en muestra de orina al azar, ¿no? Entonces, eso ya nos va a dar la idea de la proteinuria. También se usa un colorante, se llama ácido sulsalicílico. Es un líquido que yo le pongo a una muestra de orina unas gotas y se torna blanquecina, como leche, cuanto mayor proteínas tiene. El ácido sulsalicílico se usa mucho en pediatría. Entonces, a ver este flujograma. Si es una gestante con hipertensión, ¿de cuántas semanas está? Menos de 20 semanas, hablamos de hipertensión crónica. Más de 20 semanas, hablamos ya de hipertensión inducida por el embarazo. ¿Hay proteinuria? ¿No hay proteinuria? Hablamos de hipertensión gestacional. Hemos dicho que la hipertensión gestacional, a diferencia de la preeclampsia, no tiene proteínas. Y si hay proteinuria, hablamos ya de preeclampsia. En la preeclampsia nos preguntamos, ¿existen factores de gravedad o criterios de gravedad que puedan afectar el órgano blanco, los que hemos visto hace un momento? Si no existe una preeclampsia leve, si existen estos factores de gravedad que puedan afectar el órgano diana, si existen estos factores asociados,
y existe hemólisis, plaquetopenia o elevación, etc., y hablamos de una preeclampsia grave, ¿no? Ahora, si es que existen todos estos factores, o ha convulsionado o está en coma, hablamos de una eclampsia, ¿no es cierto? Y hablamos de una eclampsia. A ver, volvamos a este flujograma. Preeclampsia. ¿Existen criterios de gravedad? ¿Sí o no? No existe, entonces una preeclampsia leve. Si existen criterios de gravedad, entonces hablamos, si existe hemólisis, plaquetopenia y elevación de las transaminasas, hablamos de una preeclampsia grave. Si ha convulsionado o está en coma, hablamos de una eclampsia. Si no ha convulsionado y no está en coma, pero tiene todo esto, hemólisis, plaquetopenia y elevación de las transaminasas, hablamos de HELP. HELP es una abreviación de hemólisis, de proteínas hepáticas elevadas y de baja de plaquetas, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia o lo que hace el síndrome de HELP. Estos criterios se los ha tomado para diferenciar una preeclampsia leve de una severa. Fíjense ustedes que la leve, sus presiones arteriales están entre 140 y 160, la presión sanguínea diastólica entre 90 y 110 en la leve, ¿no? En cambio, si comparamos con la severa, es mayor a 110 la diastólica. La proteína en 24 horas, más de 300 miligramos en una leve, más de 5 gramos en una severa. Este dato para nosotros es un poco exagerado, porque 5 gramos puede ser para la población americana, qué sé yo, europea, que come más carne que la gente de este, o más proteínas. Pues todos le meten proteínas, pero nosotros más de 2 gramos ya consideramos que es severo. Oliguria, menos de 500 mililitros en 24 horas. En la leve no hay oliguria. En cambio, en la severa está presente. Orina menos. Otro síntoma, edema pulmonar. En la leve no hay nada de eso. No hay trombocitopenia, no hay hiperreflexia, no hay disturbios visuales, no hay elevación de las enzimas hepáticas, o es mínimo. No hay hemólisis, etc. En cambio, en la severa sí está presente todo eso, ¿no? Trombocitopenia, hiperreflexia, disturbios visuales y auditivos, elevación de enzimas hepáticas, etc. Y en el feto, disminución del crecimiento. En la preeclampsia leve crece normalmente, y en la severa sí hay disminución del crecimiento. Todo lo que habíamos visto como factores de riesgo asociados a la placenta, cuando están presentes, ya la convierten automáticamente en preeclampsia severa. ¿Estamos? Estamos que nos vamos. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento base de la preeclampsia es el manejo de la hipertensión, pero el tratamiento definitivo de la preeclampsia, ¿cuál creen que es? Una preeclampsia severa. ¿El tratamiento definitivo cuál es? Interrumpir el embarazo. Porque hemos dicho que si no hay placenta, no hay preeclampsia. Entonces, pero a pesar de eso, en algunas mujeres el efecto de la placenta persiste en el puerperio y puede haber incluso convulsiones. Bueno, entonces hay que tener cuidado. A veces uno dice, acaba el embarazo, ya no pasa nada, y en el puerperio convulsiona, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. La primera, hasta los 10 días, la primera semana hasta los 10 días del puerperio hay que tener cuidado. Que vamos a ver más adelante. Entonces, manejo de la hipertensión crónica, soltar los exámenes de laboratorio para descartar compromisos de órgano blanco, es decir, transaminasas, función renal, plaquetas, ver perfiles de coagulación, ¿no? Ver todos los factores que pueden afectar a los órganos viales. Y además evaluar el bienestar fetal, ver cómo está el feto, los cuales deben ser repetidos cada 15 días o más frecuentemente, según la evaluación de la paciente. El
ácido úrico es importante, es un predictor de la evolución de la preeclampsia. Cuando está elevado el ácido úrico hay más tendencia a una complicación. Proteinuria de 24 horas es importante que sea una valoración cardiológica porque la hipertensión descompone en algunas pacientes el corazón. No se olviden que una mujer cuando se embaraza, para sustentar al feto, aumenta su volumen plasmático en el 50%. 50%, si tenía 7 litros de sangre, va a aumentar 3 litros y medio para sustentar al feto y para compensar la pérdida que va a tener durante el parto. Entonces acá el corazón ya de por sí está sobrecargado. Si le pongo hipertensión más, lo estoy sobrecargando por la valoración cardiológica. Es importante. La valoración oftalmológica, ¿no? Esto también es importante. La hipertensión acaba cruzando los vasos retinianos, acaba cruzando y dándonos la famosa imagen hilos de plata que se llama por la vasoconstricción exagerada de las arterias. ¿Y qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir un desprendimiento de la retina. No, muchos pacientes que están ciegas después del parto. Algunas recuperan, otros no, y hay que hacer trasplantes de retina. No, y eso no es chiste. Uso de hipotensores compatibles con la gestación. No todos los hipotensores son compatibles con la gestación, algunos lo matan al feto. Entonces hay que usar los que realmente son compatibles. Entonces, dentro del manejo ambulatorio de la hipertensión crónica, en la paciente que estaba tomando hipotensores, hay que ver qué hipotensor estaba tomando, porque algunos no son compatibles con el embarazo. Y si señora deja de tomar esto, usted solo puede tomar alfa-metildopa, ¿no? Están contraindicados los IECA y los ARA. ¿Qué es IECA? Inhibidores de la enzima convertidora de ¿Y angiotensina. los ARA? Los receptores de la aldosterona. ¿De qué? De la aldosterona. ¿De qué? Aldosterona. ¿Qué? Antagonista de los receptores de angiotensina. De angiotensina, ya. Por regla general, todos los IECA tienen el nombre genérico principio activo, acabaron en PRIL, enalapril, captopril, ramipril, perindompril, etc. Y los ARA2 suelen acabar en sartán, telmisartán, sartán, valsartán, etc. Esos están contraindicados en el feto. ¿Por qué? Porque al feto le producen tal hipotensión que le hacen entrar en insuficiencia renal y se muere. Entonces, lo único que podemos usar acá son el alfa-metildopa en la parte crónica y en la hipertensión crónica. Si una mujer estaba tomando, si pare de tomar eso y usted va a tomar solamente alfa-metildopa. La hipertensión gestacional no se usa hipotensores, tensión arterial hay que tomar en 10 alternos y medir la proteinuria para ver si aparece o no aparece y para ver si la hipertensión gestacional pasa a preeclampsia. Pero mucho cuidado con estos IECA y los ARA en el embarazo. A la paciente habrá que hacer un ingreso para estabilización clínica y evaluación, control de tensión arterial, diuresis, peso, etcétera, proteinuria, análisis de laboratorio y los exámenes del feto. Si preeclampsia es leve y es estable, se la puede mandar a su casa y decir cada semana o cada 4 días, etcétera, etcétera. ¿No? Y tómese la puntilla reactiva, la proteína, cada día en la primera orina, control de los movimientos fetales, que el feto esté activo, que esté bien, ¿no? Y lógicamente hay que acabar apenas el feto esté viable, pasadas las 37 semanas o cumplir las 37 semanas, ya deja de ser prematuro, ¿no? Y procura llegar a ese estado. Ahora, lógicamente, si la presión arterial es incontrolable
empieza a decaer y todo, hay que acabar en cualquier momento, porque si no se muere la paciente. La preeclampsia grave es otra situación. Es causa directa de mortalidad materna. Fíjense, en Estados Unidos mueren 15 a 17% de las preeclampsias severas, graves. En Latinoamérica, 22 a 35%. Casi el doble de muertes maternas. No, la principal complicación médica durante el embarazo es la preeclampsia grave. Y la mayor tasa también de ingreso a unidades de cuidados intensivos, 20 a 50% de los ingresos a terapia intensiva. Entonces, la preeclampsia grave hay que tomarlo como un cuadro grave que puede matar a la paciente, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que nomás manejar adecuadamente este cuadro. Medidas iniciales: abrir una vía venosa con un catéter número 18, hay que hidratar con solución salina, abajo débil, no a chorro, no, muy poco, solamente para mantener la volemia. En estas pacientes, en las pacientes preeclámpticas, el sistema vascular está depletado o está más bien con un acúmulo de líquido. El sistema vascular, la circulación de estos pacientes, ¿tiene déficit o tiene exceso de líquido? ¿Ah? Sí. ¿Qué creen? Sistema vascular, ¿tiene déficit o tiene exceso? Déficit, porque dijo que se da. Tiene déficit, porque ¿dónde se está yendo el líquido? A los edemas. Está el endotelio. Entonces, estas tienen una disminución del volumen plasmático. Entonces, hay que hidratarlas. O sonda Foley, y hay que medir la diuresis, ¿no? Administrar oxígeno por catéter nasal, etcétera, control de signos visuales. En caso de preeclampsia severa con alguna complicación asociada, hacer interconsulta con medidas específicas, hidratación, dicho. Anticonvulsivantes. ¿Cuál es el anticonvulsivante de elección en una paciente preeclampsia? El número 1. El sulfato de magnesio. ¿Conocen el sulfato de magnesio? ¿Han oído hablar? No se olviden que aquí no hay que confundir. La hipertensión del viejo, del adulto, es otra. Es porque se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, retiene líquido. En cambio, en una preeclámpica o en una eclámpica, la hipertensión, ¿por qué es? Por vasoconstricción. Es distinta la fisiopatología. Entonces, aquí, para prevenir las convulsiones, se recomienda el uso de sulfato de magnesio, ¿no? A fin de prevenir las convulsiones. El esquema que se usa es este clásico, el sistema de Sussman. Ustedes tienen ahí. Se empieza con 4 gramos. Nosotros agarramos un suero de 500, botamos la mitad y le metemos 4 ampollas de sulfato de magnesio al 10%, ¿no? Que hacen 4 gramos. Y pasamos rápidamente esos 4 gramos. Esa es, digamos, la impregnación. Mientras está pasando ese suero, agarramos un suero fisiológico, desechamos 100 cc y ponemos 10 ampollas de sulfato de magnesio al 1%, que tiene 1 gramo cada uno. Y pasamos 36 gotas por minuto. ¿Ya? Entonces regulamos el gotero. ¿Por qué 36 gotas por minuto? Para pasar 1 gramo por hora de esa solución. Está ahí descrito, ¿no es cierto? Vean ustedes, solución glucosa fisiológica, 200 cc más 4 ampollas de sulfato de magnesio al 10%, 1 gramo por ampolla. Pasar en 20 minutos, seguido de una inyección de 900 cc de solución fisiológica con 10 ampollas de sulfato de magnesio al 10%, 1 gramo por ampolla, pasar 1 gramo por hora, y usamos 33 a 36 gotas por minuto, depende del gotero. No es difícil, hoy usamos bombas de infusión, pero no siempre se tiene. Controlar frecuencias respiratorias, reflexos osteoteninosos y diuresis horaria, mantener la infusión por 24 horas. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio deprime los reflejos osteoteninosos.
cuando hay intoxicación. Y además deprime la respiración. La mujer se puede morir. Si vemos que los reflejos, vamos a tomar el reflejo patelar, o el reflejo rotuliano, o aquel cubital, o el radial, tomamos, y no hay reflejos, están muy débiles, quiere decir que se está intoxicando esa paciente, ¿no? Y va a ser un paro respiratorio, un paro cardíaco. Entonces hay que controlar bien eso. Entonces vean ustedes, aquí están las concentraciones en plasma de sulfato de magnesio. 1.5 a 2 es la concentración normal, 4.884 rango terapéutico, es lo máximo, 5 a 7 pérdida de los reflejos osteotendinosos, 7 a 10 prolongación del intervalo QT, ensanchamiento del QRS, mayor de 10 depresión ventilatoria seguida de apnea y más de 25 miliequivalentes por litro, colapso cardiovascular y asistol. Entonces hay que ver cómo está la función, pues hay que colocarle sonda, hay que controlar los reflejos osteotendinosos, hay que hidratarla, hay que controlarla, ¿no? Porque si uno se va a dormir mañana, veré cómo está, por ahí la encuentra muerta, ¿no es cierto? ¿Está esto bien? Del sulfato de magnesio como anticonvulsivante. Fíjense los fármacos más usados que tenemos. El nifedipino es el que más usamos. Todos estos son casi antagonistas del canal de calcio, tanto en miocardio como en vaso periférico. El nifedipino, el amlodipino bioral, el alfa-metil-dopa, el abetalol, el metoprolol, la hidralazina y el urapidil. Nosotros no tenemos urapidil ni tenemos la abetalol, ¿no? Entonces, casi nos basamos en todo en el nifedipino, en el amlodipino y alfa-metil-dopa. A veces la hidralazina sí se encuentra, ¿no? Entonces, ustedes vean que la acción que tiene cada uno de estos, pero en ningún lado meto un IECA o un ARA. Lo voy a matar a ustedes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos el control de la presión arterial? Tampoco es bajar a cero la presión arterial. No tenemos que bajar a cero, ni tampoco a valores normales. El nifedipino usamos bioral, 10 miligramos cada 30 minutos, dosis máxima de 50 miligramos. No, 10 miligramos cada 30 minutos el nifedipino. Una dosis máxima de 50 miligramos. El abetalol, 20 miligramos intravenoso, seguido de 40 a 80 miligramos cada 10 minutos, hasta una dosis máxima de 220. O sea, lo que busco es bajar rápidamente la presión arterial y mantenerla ahí. Pero la dosis máxima que puedo usar son 220 miligramos. Cada ampolla tiene 20 miligramos. O sea, máximo puedo usar 11 ampollas acá. La hidralazina con dosis inicial de 5 miligramos intravenoso, continuándose con bolos de 5 a 10 cada 20 minutos, con dosis máxima de 30 miligramos. ¿Dónde está el cuidado que hay que tener? En las dosis máximas y en el tiempo de administración. Aquí puedes decir cada 30 minutos, cada 10 minutos, ¿no? Cada 20 minutos y no pasar de las dosis tope. ¿Estamos? Tanto del nifedipino, del abetalol, del hidralazina. Se puede iniciar como terapia inicial o de sostén la alfa-metil-dopa y la hidralazina 50 cada 6 horas por día. El problema de la alfa-metil-dopa es que tarda en hacer efecto, ¿no? Ahora, los vasodilatadores, el nifedipino, que se usa en emergencia, el sublingual, por ejemplo, es peligrosísimo en una embarazada, porque el nifedipino sublingual, un gotita, apenas 3 gotas, hace bajar la presión terriblemente y hay que tener un ringer para contrarrestar la bajada. Pero ¿cuál es el problema? Que produce vasodilatación central y puede morirse la paciente. Esto usamos en pacientes ancianos con mucho cuidado y en embarazadas. Se recomienda mantener una presión en 140, 150 y la diastólica entre 90 y 100.
no bajamos más, no porque es contraproducente. No se olviden que hay una vasoconstricción. Si bajo más la presión arterial, pues la irrigación va a estar comprometida. La evaluación inicial debe ser de cada 15 minutos hasta que se estabilice y posiblemente cada 30 minutos. ¿Pero qué hago, Mincio, bajo